18 de mayo de 2026, entrevista de Legorian, legado y memoria de los veteranos de Colombia, al señor veterano soldado bachiller Germán Francisco González Bejarano. Muy buenos días. Vamos a empezar con su año y lugar de nacimiento. Bueno, buenos días. Yo nací el 26 de diciembre de 1979 aquí en Bogotá. ¿Fuerza a la que perteneció? Del Ejército Nacional. ¿Tiempo total de servicio? 1 año. 1 año. Listo. Entonces hablemos de sus orígenes. ¿Quién era usted antes de ingresar a la fuerza pública? ¿Puede hablar de cómo era su vida, a qué se dedicaba, cómo describiría esa etapa, toda su infancia, adolescencia, antes de entrar a prestar servicio? Bueno, pues esta historia comienza pues con mi papá, mi mamá, mi hermano. Somos una familia de cuatro integrantes. Pues mi hermano fue papá muy joven y pues fue a vivir con su nueva familia, y pues quedamos entonces conformándola a 3 personas: mi papá, mi mamá y yo. Mi papá era contador público, ejercía pues el tema de asesorías. Mi mamá era directora ejecutiva de una asociación médica, y pues obviamente yo estaba en los temas del bachillerato. La verdad, pues con una relación de una familia normal. La verdad, pues un tema de una adolescencia normal, educada pues con los temas de los valores, el tema del patriotismo también. Un tema de verdad muy normal para la sociedad colombiana. Posteriormente, pues en esa rebeldía de la época de la adolescencia, yo tengo la idea de irme a presentar al ejército, no tanto para definir la situación militar, sino pues como seguir ese espíritu rebelde que tiene el final de la adolescencia. Y a los 18 años cumplidos, en el mes de marzo, me presento en el Cantón Norte para poder hacer el tema de una incorporación. Yo la verdad no sabía mucho del tema, porque mi familia no es de orígenes militares, pero termino accediendo a la dirección de reclutamiento que está aquí en el Cantón Norte, y me dicen: llene este formulario y preséntese en el Coliseo del Campín, antes de que se llamara el Movistar Arena. Tenía que presentarme, no recuerdo cuándo fue, más o menos fue para el 15 de julio de 1998. Y yo dije, pues bueno, pues vamos, porque pues la verdad, dije, esto no va a pasar nada conmigo, pero pues esto me va a ayudar como para tener ya la libreta militar y empezar con todos los temas de todo el tema laboral y el tema para empezar a estudiar en la universidad y estas cosas. Entonces, pues la noche anterior a presentarme en el Coliseo, pues yo estaba muy tranquilo, porque decía, pues esto no, la verdad no va a pasar nada. Y pues bueno, me presenté al siguiente día a las 7:30 de la mañana en el Coliseo del Campín, y había pues mucha gente. Ya estaban todos organizados, ya había gente que había sido preseleccionada en los colegios con el tema ese famoso de la balota, que si sacaba negra se iba, y si sacaba roja pues ya quedaba listo para incorporarse al ejército. Entonces pues yo la verdad no entendía mucho, y me preguntaban, bueno, ¿usted en qué unidad quedó? Yo le dije, no, yo no tengo ni idea. Entonces hágase en esa tribuna donde son los inhábiles. Entonces yo le dije, pues bueno, yo me hago allá entonces, pues mientras que le definen a uno. Entonces todo ese día pasó
No hubo mucho movimiento ese día. Nos hicieron unas preguntas sobre los temas de las inhabilidades, porque yo, pues al no tener conocimiento de lo que estaba haciendo, pues me sentaron ahí y mucha gente pues tenía temas de que eran hijos únicos o que tenían alguna enfermedad, pero yo la verdad no tenía nada, ni tampoco era hijo único. Entonces el primer día pasó y definitivamente pues no me seleccionaron ni nada. Dijeron, tiene que presentarse mañana otra vez. Pero entonces yo pues llegué a la casa y mi mamá dijo, pues, bueno, ya se salvó. Entonces yo le dije, no, me tengo que presentar mañana nuevamente. Y pues nada, llegué, me volví a presentar al siguiente día. Me hice otra vez en la fila de los inhábiles, como me habían dicho, y entonces ya me acuerdo mucho, un sargento segundo nos hizo, por favor, desciendan aquí a la arena para poder hacerles un examen. Pues yo no llevaba nada de documentos, y eso que yo tenía una preexistencia de asmática controlada, pero yo decía, pues de pronto con esto me salvo alguna cosa. Me acuerdo mucho que el examen para la incorporación, pues digamos, el examen de revisión ahí en el Coliseo lo hizo una señorita teniente, y me dijo, ¿usted qué tiene? Yo le dije, no, pues no tengo nada, yo tengo un tema de asma. Me dijo, no, tranquilo, que en el ejército se le quita el tema del asma con todo lo que le van a poner a hacer. Entonces yo le dije, pues bueno, pues no pasa nada. Entonces me hicieron el examen, me volvieron a subir, pero ya no estaban los inhábiles, porque ya estaba calificado como apto para poder ingresar al ejército. Yo todavía no tenía la dimensión de lo que estaba pasando en ese momento, pues, y también con las actividades que se estaban desarrollando en el país con el proceso de paz, porque estábamos en el gobierno de Andrés Pastrana en ese momento, y estaba precisamente el tema de la zona de distensión y el tema con Manuel Marulanda y bueno, todas estas cosas que estaban en este momento. Yo, retomando esta conversación, me siento entonces nuevamente en las graderías del Coliseo. Y recuerdo mucho al sargento, era un cabo primero González, de la ciudad de Manizales, que nos dijo, ¿quién se quiere ir para Disneylandia conmigo? Así, entonces yo le dije, pues todo el mundo, pues claro, pues había mucha gente, no, pues vamos. Bueno, entonces, pues no sé qué será Disneylandia, pero pues bueno, hagámosle. Entonces, fue la primera vez que me mencionaron al batallón de ingenieros número 7 Carlos Albán Estupiñán, que queda en Apiaimeta, cercano a la ciudad de Villavicencio. Y entonces este cabo primero Gonzalo dijo, allá todo es muy bueno, el clima es bueno, las instalaciones son muy buenas, todo tiene pues una connotación de descanso, porque así nos lo vendió el cabo primero. Y mucha gente dice, no, yo me quiero ir para el guardia presidencial, yo me quiero ir para no sé qué cosas. Y bueno, pues al final de cuentas nos dijeron, listo, los que se van para el Albán, en Apiay, ya háganse acá. Yo no me había llevado nada de la casa, tal cual ese día me fui. Lo único que tenía eran las llaves de mi casa, si me tocaba devolverme. Y me dijeron, listo, entonces por favor desciendan otra vez a la arena, salen por esa puerta, y ya nos estaba esperando un bus. Y recuerdo mucho mi papá en las afueras del Coliseo, cuando me ve ya subiéndome al bus. Creo que esa fue una de las escenas que además recuerdo, porque pues mi papá es un hombre pues de temple, de carácter, y lo vi llorando ese día cuando
pues, o sea, no sé si era de preocupación o de alegría, pero me monté en el bus y pues nada, me comenzó pues la travesía ya entonces en el Ejército Nacional, porque en ese momento ya estábamos siendo incorporados, y esa misma noche el bus salió para Villavicencio, para Piay, y pues nada, comenzamos así. Pues yo, la verdad, pues tengo, pues digamos que la procesión va por dentro. Sí estaba muy nervioso porque decía, no joda, ¿en qué me metí yo? Porque no sé la verdad en qué me estaba metiendo. Como les dije anteriormente, yo no tengo ningún tema de arraigo militar por ningún lado, ni por mi papá, ni por mi mamá. Y bueno, llegamos sobre como a las 11:30 de la noche, llegamos a Piay. Nos hicieron descender y toda la cosa, nos hicieron hacer la primera formación en la plaza de armas de la unidad, nos dieron la bienvenida y pues digamos que hasta ahí todo iba bien, porque pues digamos, pues bueno, esa noche dormí por fuera de la casa y pues nada, pero entonces ya dormí en un catre, cosa que nunca había hecho, porque pues siempre estábamos con la comodidad de la casa y todos los temas. Entonces pues nunca pensé en el tema de dormir en un catre. Y pues primero que todo tenía que bañarme con otros 80 tipos más de los que nunca había visto en la vida. Pues al siguiente día, pues bueno, esa noche pasó, nos acostamos y temprano en la mañana nos levantaron con un parrando llanero, que me acuerdo mucho porque pues no sé si fue un tema motivacional, pero sí le dio como más, un poco más de hacer un poco más liviana la situación. De hecho, pues mi abuela era llanera y pues de pronto hay un tema ahí también como de conexión con el tema de los llanos orientales. Y pues comenzó todo bien por ese momento. Pero cuando ya empieza uno a decir, bueno, listo, entonces ya esto no es un club, esto no es una asociación, esto no es aquí, pues mejor dicho, para hacer un retiro espiritual, esto ya es el ejército. Entonces ya nos hicieron formar nuevamente, pasamos al desayuno. Me acuerdo mucho que era un chocolate con huevos y pan en las bandejas que da el ejército para poder tomar los alimentos, porque todavía no teníamos ni la marmita, ni el jarro, ni nada de esas cosas, sino era la bandeja que le daban a uno pues como parte de la instrucción. Y pues ya acto seguido, la peluqueada. Pues siempre tenía yo el tema pues no, yo no he sido de pelo largo ni nada de esas cosas, pero pues sí, pues me lo dejaba pues para podérmelo peinar bien. Pero claro, la primera peinada ya fue total rapada, pues porque pues ya uno no era un civil, ya era parte del Ejército Nacional. Entonces ya pues nos entregaron los uniformes. Pues me acuerdo mucho que el uniforme que nos entregaron era marca Coltejer. Pues la verdad era la primera vez que tenía contacto con un tema de una prenda de uso militar y pues fue muy impactante. Pues todavía pensé, yo todavía no asimilaba dónde estaba, y pues ya me cambié y me puse las botas, todo, y pues ya uno dice, ya estoy en el ejército. Y ahí nos dieron la oportunidad para poder llamar a las casas. Entonces llamé. Recuerdo mucho que mi mamá estaba en la oficina, la llamé a ella y le dije que todo estaba bien, que no se preocupara, pero pues obviamente uno estaba pues con la preocupación, con la angustia, porque diciendo, yo no sé ni dónde estoy ni qué va a pasar conmigo, y esto es un año. Y pues mi mamá, pues claro, obviamente el llanto, el dolor, todo, pero pues
yo decía, no, pues ya estamos acá, lo peor que puede pasar es que me tenga que aguantar aquí un año y ya, y después ya regresamos y todas las cosas. Y pues bueno, eso comenzó así, ahí comienza, digamos, el primer día de la historia con el ejército. Ya después comenzamos con el tema de la instrucción militar, ya comenzamos con el tema de los himnos, el orden cerrado, el tema también de pues digamos conocer los grados. Bueno, ahí se va haciendo como se dice en el ejército, ya uno se va haciendo su vida para poder estar lo más cómodo posible. ¿Y cómo recuerda ese entrenamiento, esa etapa de aprenderse un himno? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo del orden cerrado? ¿Cómo lo sentía usted? Nos lo ha dicho, venía hace 2 días estaba en la casa y 48 horas después comenzó con su entrenamiento militar. ¿Cómo le fue? Bueno, recuerdo mucho que me dieron un cuaderno que todavía lo conservo, un cuaderno donde estaba, pues donde nos hacían copiar sobre todo el himno del ejército, y ahí comenzamos ya. Y me acuerdo mucho del sargento segundo Consuegra, que tenía muy buena exposición, una persona, creo que era, si no estoy mal, de Majagual, y el hombre tenía muy buen feeling con nosotros y nos hacía, pues durante la recogida, era brillar el uniforme, era brillar las botas, era también la chapa, y de ahí mismo también empezar con todo el tema de la interiorización de los himnos, poderlos ya tener. El orden cerrado siempre era, digamos, sobre entre las 8 de la mañana, no, a las 9 de la mañana, porque a las 8 teníamos la relación general con el comandante del batallón. Pero pues fue muy chistoso porque, digamos, marchando uno dice, no, pues yo estoy muy bien, pero se veía que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo, y aparte con unos uniformes demasiado grandes, porque pues éramos, mejor dicho, súper reclutas en ese momento. No tenía uno todavía atalajado su uniforme, y pues aparte de eso le dan unas prensillas blancas que ya lo identifican a leguas que uno es recluta. Entonces comenzaban a pasar los días y ya pues uno va interiorizando mucho más, ya conoce a la gente, ya va haciendo pues como amistad con algunas personas, y que le hacen un poco más llevadero la situación, y ya la interiorización empieza a tomar otra forma para poder ya encaminarse en lo que es la vida militar. Y bueno, usted empezó su entrenamiento, y ¿qué funciones le dieron una vez usted juró bandera? ¿Cuál era el día a día ya a lo largo de ese año? ¿Qué funciones le pusieron, y después qué misiones también le dieron a su unidad? Bueno, yo los 3 primeros meses de la instrucción recuerdo mucho algo muy importante. Cuando nos dieron una camiseta que tenía el logo del Centauro, que era la unidad pues de la división, y decía Centro de Entrenamiento para el Combate. Una camiseta muy bonita que pues la verdad con el tiempo se fue desgastando, entonces no la tengo como recuerdo, pero fue como algo muy bonito porque ya sabía yo dónde estaba y qué es lo que estaba haciendo. Pero dentro de la instrucción, pues obviamente uno de los días más importantes fue mi primer acercamiento con las armas. Nunca lo tuve, porque pues al final de cuentas pues en mi casa nunca hubo un arma. Y pues cuando de una vez ya le dicen, bueno, entonces ustedes, y recuerdo mucho mi primer acercamiento con el fusil Galil 7.62, porque yo no tuve 5.56 inicialmente, yo tuve 7.62, y recuerdo mucho estando cargando los proveedores con la munición, haciéndole aseo al fusil, pues yo decía, oiga, esto es una cosa que mata.
Pero recuerdo mucho también las instrucciones que nos daban, el decálogo de seguridad con armas, todo eso le da a uno confianza y sabe que las armas pues no son un juego, pero pues tampoco hay que tenerles miedo. Entonces, pues ese fue un acercamiento importante, pero ya también uno se sentía empoderado porque ya sabía, ya no soy tan recluta porque ya estoy cargando las armas del ejército y pues ya estoy en una fase un poco más avanzada. Digamos, en esa fase de instrucción, pues claro, mis papás fueron a verme y pues me visitaron mucho, gracias a Dios. Era recurrente las visitas, había gente que no la visitaban, tenía compañeros que eran de Acandí, en el Chocó, tenía compañeros que eran de Simití, en el sur de Bolívar. Entonces, pues claro, obviamente la recurrencia de las visitas no eran tan frecuentes para ellos. Y pues obviamente mis papás me llevaban mucho repele, me llevaban muchas cosas de aquí de Bogotá, y que al final yo terminaba compartiendo con muchos de los amigos que había hecho en la fase de instrucción. Y pues se fue afianzando mucho la relación de amistad, y mucha gente pues muy valiosa que en este momento todavía tengo contacto con ellos. Algunos pues desafortunadamente ya fallecieron por temas ya totalmente ajenos al ejército. Pero recuerdo ya cuando terminamos, ya llegó el tema de juramento de bandera. Recuerdo mucho también, y creo que hay una foto por ahí con mi sobrina Juanita, ya yo en la formación, ya me había entregado. Me acuerdo que mi mamá fue la que me entregó el fusil en ese momento, y ya estaba, pues ese día ya terminó la instrucción, ya sabemos que habíamos jurado bandera. Ese día pues la demora era pues entregar armamento, guardar la tula, porque no teníamos todavía forma de tener como una cómoda, alguna cosa, sino ya teníamos una tula, y nada, la entregamos, la pusimos en el depósito de intendencia, y nos fuimos. Yo me regresé para Bogotá, tenía permiso de 10 días, de los cuales pues llegué aquí a Bogotá nuevamente. Muchos de los amigos me dijeron: ¿y usted dónde está metido? ¿En qué lado lo llevaron? Y pues claro, obviamente uno dice: no, yo estoy por allá metido en el Meta, en una unidad, y todo el mundo: uy, no, pero ¿cómo se fue para allá? Que no sé qué, que estamos en pleno conflicto con la guerrilla. Y pues sí, pues no, la verdad pues uno se vanagloriaba con el tema, porque decía: estoy en una unidad que no está en Bogotá, porque algunos amigos míos que se fueron también a prestar servicio militar, algunos quedaron en el Guardia Presidencial o aquí en la Escuela de Caballería, algunos también se fueron para la policía como auxiliares bachilleres. Entonces pues digamos, tenían alguna forma de tener más fácil su estancia en la casa. Yo no la tenía, pero me gustaba mucho porque era una unidad que la aprendí a querer. Y ya pues cuando llegamos nuevamente, nos recibieron con una... llegamos cada uno a sus cátedras nuevamente. Nos iban a hacer ya la asignación de las compañías. Me acuerdo que eran 2 compañías: la compañía de la intendencia local, o la compañía de la SPC, que es el tema de los servicios para el combate. Pero recuerdo mucho que esa noche que llegamos de permiso, nos acostamos y toda la cosa, y pues nos hicieron siempre la reclutada que le hacen a todo el mundo. Al lado del batallón de ingenieros está el Comando Aéreo de Combate de la Fuerza Aérea, donde tenía su lugar de ahí de operaciones el avión Fantasma, donde siempre lo tenían ahí dispuesto para las operaciones en el sur del país. Y pues obviamente ese avión hacía sus polígonos nocturnos, y pues obviamente
nosotros no teníamos ni idea porque en los 3 meses que estuvimos, creo que el avión fantasma estuvo por otros lados, nunca estuvo en esos momentos ahí merodeando. Y claro, cuando llegamos, el polígono nocturno pues se escucha muy fuerte, sobre todo porque es una ametralladora .50 disparando desde el aire con balas trazadoras, con munición trazadora, perdón. Y pues claro, obviamente uno ve eso y escucha ese estruendo y dice, no, pues se metieron aquí a la unidad, toca reaccionar. Y recuerdo mucho, tenía 2 dragoneantes, uno de apellido Pacazuca, no recuerdo el otro cómo se llamaba, creo que era Bernal, sí, eran 2 dragoneantes. Y claro, el tema fue, no, reacción, que se nos metieron aquí a la unidad. Pues claro, todo el mundo saltó, empezó a buscar armamento y pues claro, pues nos hicieron pasar la novatada por el tema. Pero pues eso fue cosas que se aprenden en el tema de la instrucción, de las cuales pues a todos los que llegaban reclutas, pues a todos se las hacían. Y nosotros no fuimos la excepción. Cuando llegó el cuarto contingente, porque yo fui tercer contingente del 98 de soldados bachilleres, el cuarto contingente era de soldados regulares y el quinto era de bachilleres, también con mucho con la misma historia del avión fantasma. También a todos nos tocó. Y bueno, comencé entonces, al siguiente día me asignaron al depósito de armamento. Listo, entonces luego pues ya cuando nos asignaron las compañías, como les dije yo, termino en la compañía de la intendencia local, que me acuerdo que eran las prensillas grises las que manejaban todo el tema de la intendencia. Pues obviamente digamos que eran los trabajos más administrativos que nos podían dar, pues de acuerdo como a las capacidades que tuviera cada uno, si podía manejar un computador, si tenía manejo de Cardex o alguna cosa y pues que pudiera aportar para las unidades. Entonces muchos se los terminaron llevando para ser o el conductor del comandante de la unidad. Muchos se los llevaron para el rancho, otros se los llevaron para el casino de oficiales, otros para el casino de suboficiales, el depósito de intendencia, la panadería, la peluquería, todos se fueron dando pues como para los trabajos que tenían como más afinidad. Y recuerdo mucho que me asignaron con el sargento primero Ricardo, que era el jefe del depósito de armamento. Y pues ahí también ya comienza otra historia, porque pues obviamente nos tocaba hacer el inventario de todo el armamento de la unidad. Y ahí ya conocí, pues aparte del fusil, ya comencé pues a conocer el tema de pistolas, granadas, los ABN, los anteojos de visión nocturna. Bueno, todo lo que tenía de armamento del ejército en ese momento, que era pues con todas las capacidades que tenía. Y recuerdo mucho también esos temas de ese armamento, pues tenerlo seriado, tenerlo inventariado, todas esas cosas eran importantes. Y algo que también pues se me olvida contarles es durante la etapa de instrucción, para volverme un poco, es el tema de el conocimiento ya y el enfrentarse a un arma, pero también a otra cosa importante, es el tema de dispararlas, porque nunca lo había hecho. Entonces fue también mi primer polígono y recuerdo mucho pues la primera vez que disparé fue una sensación pues indescriptible, porque pues obviamente es la adrenalina más el tema de no saber coger bien un tema de un fusil, y entonces pues claro, obviamente comete uno muchas imprecisiones, pero recuerdo mucho esos temas con mucho cariño, porque pues ahí conocí lo que es ya el fusil, arme y desarme del fusil, las partes del fusil, todas esas cosas, y que hasta el momento pues no se me han olvidado, y de hecho todavía recuerdo muy bien cómo armar y desarmar esos fusiles. Y pues también
todo el tema del lanzamiento de la granada M26, que nunca la conocí sino hasta ese momento, y recuerdo mucho que cuando terminemos esa instrucción me llevé la espoleta de recuerdo, y creo que por ahí la tengo en la casa, porque fue, pues digamos, un recuerdo muy bonito de lo que era, pues, pasar de esa adolescencia y ya a la adultez, pero de una manera no tan liviana, sino más bien con el tema de la disciplina y el entrenamiento del ejército. Entonces, son recuerdos que uno se va llevando en su cotidianidad. Y ahora sí, regresando al tema de cuando ya estábamos en las labores administrativas, pues obviamente comenzamos con todo el tema de poder entregar esas capacidades que le da a uno el ser bachiller al ejército. Entonces el tema de poder llevar una información en un computador, tener el inventario, cosas que la verdad son significativas y que pues por la labor que los oficiales o oficiales de la unidad pues no tenían tiempo para hacer porque estaban en otras labores, pues se las encargaban a uno y pues terminaba uno siendo el encargado de esos temas, y pues sobre todo le da mucha más relevancia al aprendizaje que tenía uno y que llevaba uno fresco del colegio para poder entregarlo al ejército. ¿Y cómo fue transcurriendo el resto de su servicio? Sí, dentro de las labores, pues también nosotros no descuidábamos, también teníamos que hacer guardia, teníamos que hacer pues todas las labores que hacían los demás soldados. Recuerdo mucho una toma al peaje en El Dorado, en el Meta, donde nosotros llegamos y nos dijeron hay que listar tantas cajas de armamento, tantas cajas de munición, perdón, porque pues hay un enfrentamiento. Y recuerdo mucho yo estando cargándolas en el camión con otros dos soldados, y pues sobre todo con la urgencia de poder cargar rápido esos camiones, porque pues obviamente esa era, pues digamos, la munición que se iba a utilizar para los combates, porque ya van como un día y medio más o menos en el combate, y pues obviamente eso me empezó a marcar mucho, porque dije, esto no es Bogotá, esto es una de las ciudades, pues es una de las poblaciones que está tocada por el tema de la guerra. Y el cantón militar donde yo estaba, pues obviamente llegaban los helicópteros a dejar heridos o a dejar también ya personal fallecido en operación. Entonces, probablemente, o también subversión que capturaban o que estaban dados de baja, pues obviamente los dejaban ahí para el tema de medicina legal. Y recuerdo mucho porque también era casi que mi primera vez con personal herido o fallecido en temas de operaciones militares. Entonces, pues recuerdo mucho que una ocasión el presidente en su momento, Andrés Pastrana, iba a hablar con el general Freddy Padilla de León, que era el comandante de brigada, y de la división estaba el general, no recuerdo ahora cómo es, Ospina no. Bueno, no recuerdo cómo se llamaba el de división, pero Andrés Pastrana iba a hablar con ellos porque pues obviamente se iba a preparar todo el tema de retoma del país, de la parte suroriental, desde ese cantón militar, pues también apoyado por la Fuerza Aérea, ahí al lado del cantón del Comando Aéreo de Combate. Entonces, pues obviamente como nosotros no patrullábamos en áreas de operación, sí nos hicieron hacer mucho plan de seguridad y nos hicieron ir desde Apiay hasta Villavicencio, no por la carretera como se hacían los planes de seguridad inicialmente, porque pues obviamente nosotros cuando salíamos, digamos, a hacer reconocimientos, lo hacíamos por la vía donde está la estatua en honor a mi general Carlos Julio Gil Colorado, que asesinaron en esa vía. Ahí
recuerdo mucho que nos dijeron, no, como está tan dura la situación, hay que irse por los extremos de la carretera. Y recuerdo mucho que eso fue, pues digamos, como lo más tropero que se pudo hacer en ese momento, porque pues obviamente íbamos con equipo también, íbamos con nuestro armamento, y terminábamos llegando hasta las laderas de Villavicencio. Me acuerdo mucho que llegamos a Ciudad Porfía, que era uno de los barrios pues más complicados de Villavicencio, porque tenía mucha presencia subversiva, y hasta ahí llegamos. También hacíamos muchos reconocimientos en la noche, pues como un plan más de control a la ciudad, no para tener un tema de incautación ni nada, sino más un tema de control y fortalecimiento a la seguridad. Me recuerdo mucho entrando mucho a muchos bares, a muchos sitios de entretención nocturna, a hacer el tema de requisas y todo. Y eso también lo marca uno, porque uno nunca ha estado del otro lado en esa situación. Uno siempre es el que lo requisan, siempre es el que le piden la cédula, pero uno nunca es el que pide la cédula, nunca es el que pide los documentos. Entonces eso también me marcó mucho, y se nota el respeto que tiene la gente en ese momento, el respeto que tenía la gente por las fuerzas militares. Así uno fuera un soldado raso, común y corriente, la gente sí tenía un respeto por las fuerzas militares, sobre todo por el despliegue que tenían en áreas de operaciones, pues donde estaban combatiendo contra la guerrilla de las FARC y el ELN, y sí se veía mucho el tema del respeto, aunque también había gente que tenía mucho miedo cuando nosotros aparecíamos, porque íbamos en los camiones Kodiak. Recuerdo mucho que nos embarcaban a las 10:30 de la noche y nos íbamos para allá, pero mucha gente dirá, no, eso es peligroso, porque claro, la mamá de uno, los tíos, los hermanos, es que este tema es muy peligroso. Sí, pero uno cuando iba montado en el camión, recuerdo mucho que íbamos cantando inclusive los himnos que nos habían enseñado, o cantando. Me acuerdo mucho que había una persona, como les dije, de Simití, del sur de Bolívar, y él se ponía a cantar mucho vallenato, y me acuerdo que empezamos a cantar vallenatos como para moralizar a la tropa antes de llegar a esos reconocimientos en la ciudad de Villavicencio, y eso marca mucho, porque cuando uno ya llega y se regresa uno entero y todas las cosas, pues dice, bueno, esto no es tan malo como está. Entonces ya eso es más o menos la parte media de mi paso por el ejército, porque ya cuando estábamos en la fase final, y ya los del contingente de quinto del 98, que llegaron en el mes de eso es como ya llegan en el año 99, porque ya la formación de ellos duró 3 meses, y más o menos en febrero ya comenzaron a llegar a reemplazarnos a nosotros, para que nosotros ya pudiéramos entrar en otras labores un poco más de seguridad. Entonces pues claro, ya nos tocaba prestar guardia en los 4 turnos durante el día. Y pues conocí mucha gente y muchas historias, porque nuestras guardias eran conjuntas, no era una garita por soldado, sino que nos hacían guardia conjunta, pues como también para tener apoyo si alguna cosa, porque estábamos en una vía perimetral que iba al municipio de Apiay y de Pompeya también, y por lo tanto pues nos hacían guardia doble. Y entonces pues recuerdo mucho, porque ya cuando nosotros terminábamos nuestro turno de guardia, la situación del batallón no era la mejor frente al tema de seguridad, y nos hicieron empezar la construcción de unos gaviones, que son esos muros perimetrales en piedra de río con malla, para proteger cualquier tema de algún ingreso forzado pues a las instalaciones. Entonces claro, pues uno termina su guardia y lo que quería era irse a descansar, pero tenía que irse
me acuerdo mucho montado en las volquetas del ejército marca Mercedes-Benz, que ya no las volví a ver en ningún lado, montado en la parte de atrás en el volco, yéndonos hasta el río Guayuriba para poder traer piedra de río, para poder hacer los gaviones. Entonces, claro, era primero que todo meterse con un camión a un río, empezar a meter las piedras, después ya empezar a armar los gaviones, y cuando uno llegaba pues decía, bueno, ahora sí va a poder descansar. Entonces no, lo bajaron del camión y entonces le tocaba a uno entrar a reemplazar a otro turno de guardia, y pues obviamente pues los temas de sueño eran muy cortos para el tema, pero terminó siendo también una historia pues reconfortante, porque uno dice, no, mi paso por el ejército no fue en vano. También construimos algo, no solamente desde el punto de vista de relaciones humanas con otras personas, conocer las historias, sino también ya hacer la formación de uno como persona, la disciplina. Un tema que se resalta mucho es cómo se enaltece el tema del patriotismo, porque uno cuando joven, y sobre todo ahora, pues el tema anteriormente se dedicaba a la materia de cívica, de buenas costumbres, ya eso no se dicta en los colegios. Entonces cuando yo llego al ejército, le hacen a uno el respeto por la bandera, el respeto por las instituciones, también pues mejor dicho, lo que es la soberanía de Colombia y por qué uno debe protegerla, porque cuando uno jura bandera, entonces todas esas cosas lo van llenando uno de retazos de lo que uno ha hecho en su vida. Yo, como les he dicho a mis hijos, a mi esposa y a mi familia, nunca me arrepiento de haber pasado por el ejército. Yo sí tengo mucho que agradecerle al ejército, porque me formó mucho como persona, como ser humano. Pues claro, obviamente hay cosas que uno vive durante tu servicio militar, el tema de que lo ponen uno a voltear, que lo hacían sacar el catre en las noches a la plaza de armas para dar 5 vueltas con un catre de hierro. Pues obviamente eso a uno se molestaba mucho, porque uno estaba en su hora de descanso, pero al final de cuentas sabe que uno es para formarlo. Y si uno no cumple las órdenes, y si uno no hace lo que está establecido en la doctrina militar, pues uno paga, y paga con esa forma, paga volteando. ¿Y cómo fue ya la fase final, cómo del servicio, cómo fue acabando, y cómo fue ese día de retiro? ¿Qué sentía después de estar casi un año o un año completo prestando servicio? Pues lo recuerdo mucho porque ya eran como los últimos 2 meses de mi paso en el ejército. Recuerdo mucho porque ya nos empezaron a pedir todos los datos para empezar a expedir las libretas militares, también las libretas de conducta. Y pues claro, obviamente uno ya sabe, ya se está acercando el final de este paso por el ejército. Entonces la libreta de conducta, pues recuerdo mucho que era sin conducta, buena conducta, excelente, y cuando los que eran dragoniantes en ese momento, que del contingente mío también formaron como dragoniantes, me acuerdo que salían como subtenientes de la reserva. Era una figura que se utilizaba como para que se motivaran los dragoniantes para poder ser los mejores en su momento. Recuerdo que solamente quedó uno, no recuerdo el apellido de cuál fue, pero fue un tema pues digamos complicado, porque dentro del contingente mío había gente de poblaciones muy vulnerables que no estaban acostumbrados a esta cosa, y pues obviamente la conducta se fueron sin conducta, porque muchas se evadían mucho o no hacían caso, o bueno, mejor dicho, una cantidad de cosas que terminaban siendo
pues los hacían merecedores a no tener la conducta al final. A mí me acuerdo que me la entregaron y me quedó buena conducta. Pero ya uno sabía que ya estaba en la época final, y aparte porque ya uno, cuando iba a tomar los alimentos, ya uno no tenía la bandeja esa grande que le dan en la instrucción a uno, sino ya lleva uno su marmita con un bolsito que uno se conseguía con los soldados profesionales que llegaban del área, que se lo vendían a uno, o lo compraba a uno, o pues se lo pasaban los contingentes anteriores a uno, pues como una tradición. Yo recuerdo mucho que un soldado profesional me lo regaló. Me dijo, ya este lo tengo de cuadre, llévese este. Y ahí yo cargaba mi marmita, una cuchara, un tenedor y el jarro. Pero digamos, uno ya ve que ya está al final. Pues ustedes saben que esta es la tradición militar, que todos los domingos se tenga un tamal. Pero digamos, ya nos quedan 3 o 4 tamales para podernos ir a las casas y todas esas cosas. Entonces ya decían, no, ya nos quedan 5. Y hubo momentos muy, muy, muy bonitos cuando cuando las raciones de campaña sobraban y nos las comíamos nosotros. Entonces era, porque ahí nos comíamos entonces bueno, no recuerdo qué era, pero ahí había tamal empacado. Entonces hay cosas que compensaban los momentos digamos, de no desesperación, pero pues sí como uno se empezaba a desmoralizar, porque ya uno quería irse, pero pues también al final uno también decía, carajo, yo me quiero ir, pero también me quiero quedar, porque esto es bonito, esto le ha dado trascendencia a mi vida. Entonces ya cuando faltaban como unos 15 días ya sabía uno, porque ya le empiezan a recoger el armamento a uno, ya empieza uno a entregar las cosas que pues digamos ha tenido en sus labores administrativas, si es que todavía estaba en ellas. Ya uno vuelve a dormir nuevamente en los alojamientos de las compañías, de donde uno lo incorporaron, y ya uno sabe que ya se acerca el día. Entonces pues ya uno sabía que tenía las horas contadas para irse para su casa, pero pues obviamente uno dice, aprendí mucho acá y valoro mucho acá y me gustaría seguir. Hay mucha gente que dice, yo prefiero ya irme para mi casa y no molestar más con el tema del ejército, porque no me va bien. A mí de ese año me quedó, yo creo que clavado en el corazón el ejército, y es la hora que yo todavía lo amo mucho el ejército, lo valoro mucho, valoro a quienes han prestado sus servicios, tanto como oficiales, suboficiales, soldados, porque han dado, pues mejor dicho, parte de su vida para una institución que es representativa en el país. ¿Y cómo fue ese día de retiro? ¿Cómo es ese último día? El último día, me acuerdo que fue la ceremonia del licenciamiento. Me acuerdo que mis papás ya estaban ahí, ya habían llegado. Fue esta fue en una cancha de fútbol que tenía la unidad cerca al Parque del Soldado. Ya llegaron mis papás y todo, y comienza pues el tema del licenciamiento. Entonces ya ese día uno ya marcha mejor, ya uno pues va sin armamento, ya uno en civil, y ya sabe uno que ya es la última marcha que está terminando para salir ya del ejército. Recuerdo mucho cuando ya se termina la ceremonia, y pues ya me abrazo con un par de amigos, muy buenos amigos que hice durante mi paso por el ejército como soldado. Pues con muchos dijeron, no, vámonos a celebrar a Villavicencio. Yo lo único que quería era regresar a mi casa, porque pues obviamente uno sigue siendo un hombre de familia, un hombre de casa, y pues claro, terminé el tema de la prestación del servicio. Fue la ceremonia. La noche anterior pues están todas las cosas que le hacen a uno,
las bromas que le hacen a uno, que le tiran baldados con agua, todas esas cosas son parte de las tradiciones militares que pues yo no sé si en este momento se estarán viviendo así, pero pues obviamente lo hacen parte uno también y le hacen más amena la vida. Cuando le pintaron la cara con betún en las noches, cuando, bueno, todas esas cosas que la última noche lo hacían parecer como que ya este paso no había sido en vano, sino que uno forjó una amistad, pero también se forjó uno como persona, y ya el otro día se va y ya, pues se va y uno no vuelve a su unidad. Y de hecho, por mi trabajo actual, tengo que hacer muchos recorridos por la zona de Apiay, de Castilla, de Pompeya, y cuando paso por la unidad ahora, pues me da mucha nostalgia y me da mucha alegría saber que yo estuve ahí, y pues es un honor decirle pues poder contar esta historia, no solamente a mi familia, sino a los hijos míos, y pues que en algún momento ellos también se la puedan contar a sus hijos, porque estos temas hay que, o sea, el ejército no es una institución como tan ruda y tan fría por dentro. Adentro hay tradiciones muy bonitas que también la hacen muy amena y muy agradable. Entonces eso fue importante, y pues bueno, así terminó ese año de prestación de servicio. 3 momentos que me quiera compartir, el de mayor alegría, el más duro, y alguno que le haya mostrado con claridad la guerra en Colombia. Bueno, yo creo que uno que me trajo mucha felicidad fue cuando juré bandera, porque ya tenía ahí, pues digamos, cierta antigüedad, y ya sabía que yo estaba haciendo parte del ejército. Entonces eso me dio mucha alegría, porque es ver también cómo lo miran a uno la gente con orgullo. Entonces ya dice, no ha sido en vano esto. Entonces ese fue un momento muy bueno, que recuerdo mucho la banda de la policía militar tocando el himno, y también el himno de la bandera, muy bien. Eso me trajo, y por eso es que cuando uno, digamos, yo escucho el himno, yo recuerdo mucho esas épocas cuando estaba en el ejército, como soldado, y uno se le acrecienta el corazón, y el alma también pues le da muchos momentos buenos de nostalgia de esa época. Un momento duro, pues digamos, estar lejos de la familia, los 24 de diciembre, el 24 de diciembre y el 31, porque pues obviamente siempre había estado con mi familia. Pero recuerdo mucho el 24 de diciembre, que nos dieron una cena pues un poco más especial de lo normal. Ese día pues yo no tuve guardia, pero pues obviamente sí recuerdo mucho estando con los demás soldados del contingente mío, pues compartiendo, y pues estando, digamos, como una fraternidad. Eso fue un momento duro, porque nunca me había pasado. También pues celebrar mi cumpleaños fuera de la casa. Me acuerdo mucho que ese día me dieron tabla por los 19 años que había cumplido, pero muy, o sea, fue un momento pues amargo, porque no estaba en la casa, pero también muy agradable, porque era una fraternidad también, igual que el 31 de diciembre. Me acuerdo mucho, en el alojamiento teníamos un televisor pequeño, y me acuerdo mucho que estaba la fiesta de los hogares colombianos con Jorge Barón, y
Y ahí, pues, cuando dieron las 12 de la noche, pues claro, todo el mundo, me acuerdo mucho que sacaron unas tablas de los catres y empezaban a pegarle a los catres, que feliz año, que feliz año. Entonces, digamos, chévere ese momento, pero también duro porque pues hice, estoy por volver a la casa. Pero bueno, es un sabor ahí, es un tema ahí agridulce, pero bueno, reconforta saber que uno también lo vivió y que ya también eso lo dejó marca en su vida. Y uno de los momentos duros de la guerra fue la verdad cuando mucho personal, como les dije, que estaba en las operaciones, pues llegaba herido, llegaban muchos helicópteros. Ahora donde está el Hospital Militar de Oriente, ese era el Parque del Soldado, donde nosotros estábamos, ese era el Parque del Soldado y ahora es el Hospital Militar de Oriente. Pero ahí teníamos un dispensario muy bien dotado, recuerdo mucho, y era como el primer punto de atención médica para los soldados que llegaban del todo el suroriente del país, heridos, otros pues de verdad ya en estado crítico. Y pues obviamente recuerdo mucho que en el área de polígono ahí aterrizaban los helicópteros y dejaban ahí el personal herido o pues fallecido en operación, y ahí en ese momento es donde uno se dice qué tan cruda es la guerra. Y uno en la ciudad, porque yo venía de la ciudad, pero al encontrarme de frente con un cadáver era complicado. Al final de cuentas es una persona que está ahí fallecida por un tema de una guerra que estaba viviendo Colombia en ese momento. Y claro, muchas veces por la precariedad de las condiciones de las operaciones, del sitio de las operaciones, pues no se podían hacer traslados tan inmediatos, y cuando llegaban, pues ya llegaban fallecidos, y pues claro, entonces, el hinchamiento de los cuerpos por la descomposición ya también lo deja uno muy marcado de lo que estaba pasando en Colombia. Mucha gente mutilada, mucha gente con traumas de la guerra, porque recuerdo mucho que en nuestra unidad habían soldados profesionales que llegaban pues en condiciones mentales que pues no eran óptimas, porque pues obviamente la guerra era muy dura, y eso verlo tan de frente, pues ya uno dice, la guerra es una en el campo de operaciones, y otra es la guerra que uno ve por televisión en los noticieros y todas esas cosas. Entonces obviamente es un tema que lo golpea muy de frente a uno. ¿Hubo alguna persona, compañero, superior, quien sea, que lo haya marcado durante su servicio? Sí, pues hubo muchas personas que les tengo mucho cariño. Andrés Felipe Cardona, de Armenia, Quindío, un gran amigo mío que lo conocí allá, le decían Chupo. Era muy buena persona, duró gran parte del servicio conmigo, todavía lo recuerdo mucho y tenemos contacto todavía. ¿Quién más? Laureano Gómez, de Cimitisur de Bolívar, una persona con un espíritu incansable para poder que no se desmoralizara uno, pues con sus ademanes costeños, pero una persona totalmente valiosa. Bueno, de verdad muchos. Otro, González Camejo, un muy buen amigo mío, nos decíamos primo cada vez que nos veíamos, y viajó a Alemania cuando terminamos, y en Alemania pues tuvo un percance y pues perdió la vida. Entonces pues obviamente son temas de recuerdo, pero mucha gente muy valiosa de todos los suboficiales. Me acuerdo mucho del cabo Castañeda,
que me apadrinó todo el servicio militar, me decía Charlie Brown. Era el seudónimo que me había puesto, y de hecho muchos compañeros míos todavía cuando nos encontramos me dicen así. ¿Quién más? Bueno, me acuerdo mucho en ese momento era coronel, mi coronel Aponte Prieto Jairo, que pues terminó siendo general de la República, en el arma de ingenieros también. Mi mayor Cruz Richie, pues que también terminó siendo general de la República, él era el ejecutivo del batallón. Bueno, muchas personas que de verdad fueron muy valiosas para mí durante esa época. Pues tengo muy buen conocimiento, muy buen recuerdo de todos, pero pues obviamente estos son los que más me han marcado en esta historia. ¿Qué sintió al volver a la vida civil? Bueno, pues ya uno al volver a la vida civil, pues es muy distinta la situación, porque pues obviamente uno ya vuelve a su casa, pero pues obviamente ya tiene una disciplina muy distinta a la que, mejor dicho, cuando uno estaba en su casa antes de ingresar al ejército. Pues ya uno sabía que la recogida, pues no, la recogida ya no existe en la vida civil. O sea, ya uno tiene que estar ya uno se puede acostar un poco más tarde, o no, allá pues uno todavía tenía el chip montado de esas cosas. Muchas veces me levantaba en la noche como diciendo, bueno, me toca irme de guardia, pero no, o sea, ya estaba yo en la casa. Entonces, pues son temas que uno tiene todavía la película montada en su cabeza, pero lo que le digo, o sea, ya uno va con otra mentalidad a abordar la vida civil, porque ya uno sabe, y entonces hay veces uno está en la calle y dice, no, tal cosa, otra voz. Entonces la gente dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo? O sea, entonces claro, porque uno adopta muchos temas del lenguaje propio del ejército que termina utilizándolo, entonces uno ya sabe, ya está uno donde está en su vida civil, pero uno no pierde su esencia de cuando no estuvo en el ejército. ¿Y quién es usted hoy? ¿Qué pasó? ¿Usted se retiró? ¿Volvió ya a la vida civil? ¿A qué se dedicó ese antiguo veterano? Bueno, pues recuerdo mucho que cuando regresé empecé a trabajar. Recuerdo que empecé a trabajar en un banco, en un área de archivo, pues porque pues obviamente no tenía mucha experiencia y todavía no tenía la formación profesional. Comencé a trabajar ahí, y ya posterior a eso, pues obviamente ya ingreso a la universidad por temas de la formación. Me incliné por el derecho. Mi hermano también es abogado, y dije, pues es una carrera que tiene predilección por lo que pues es como el tema del Estado y sus cosas. Entonces me gustó el tema y terminé estudiando derecho en la Universidad Militar. Entonces digamos que siguió como ese lazo, aunque pasaron unos años luego de llegar del ejército. Yo entro en el año 2000 a la universidad, pero pues obviamente entré a la Universidad Militar, y claro, pues obviamente en la Universidad Militar todavía hay personal activo estudiando, hay personal retirado, hay personal civil que trabaja con el ejército. Entonces pues claro, obviamente uno no pierde el vínculo y uno todavía sigue manteniendo muchas cosas. Y digamos lo que les contaba ahorita, el tema del lenguaje, como otra voz, acostumbrado, todas esas cosas que uno le enseñaban en el ejército, ya uno las vuelve a escuchar, pero las vuelve a escuchar en la universidad. Entonces continúo con el tema de la formación, me gradúo, y pues yo dije, me gustaría volver a entrar a la vida militar. La verdad, estuve averiguando mucho para el tema de ser oficial administrativo, pero pues
lo que son las cosas de Dios y su proyecto de vida con uno, pues eso no cuajó mucho. Conozco a mi esposa y ya pues nos hacemos novios, y pues la verdad siempre fue como mi sueño poder volver a ingresar, y siempre había escuchado que existía el curso, el grupo de oficiales de reserva. Dije pues bueno, pero no había como mucha información para desplegar, entonces yo decía, bueno, le seguía dando largas a eso, hasta que por fin un día ya dije, no, este año sí es el que me gusta, el que voy a hacer el acercamiento, y terminé haciéndolo, y entré al curso de formación militar en la Escuela de Misiones Internacionales y Acción Integral. Comencé a hacer mi curso básico, el curso de orientación militar. Luego pues ya ingreso al curso de oficial de reserva en la Escuela Militar de Cadetes, y en el año 2024 pues asciendo al grado subteniente del cuerpo de oficiales de la reserva, del cual pues todavía estoy activo, y pues creo que la historia no ha terminado. Se suspendió por unos años, pero ese gusanito del tema castrense no desapareció de la vida mía, y lo retomé, y estoy en este momento pues con esa felicidad de poder volver a portar el uniforme, a poder volver a cantar los himnos que canté cuando era soldado, de hacer la oración patria, todas esas cosas que en verdad son un tesoro invaluable de la formación militar y el ejército como institución. Entonces creo que es valioso poderlas tener así para poder seguir transmitiendo esas tradiciones del ejército, porque no solamente el ejército es un tema para la protección de los ciudadanos y del Estado colombiano, sino también es un tema de formación para el ser humano, ¿sí? Porque termina siendo una escuela de formación, de disciplina, sobre todo de entrega y de servicio hacia los demás. Entonces eso es un tema que hay que valorar. Yo por eso pienso que las fuerzas militares no de hecho están siempre como rankeados en las personas en las que más la gente confía, en donde hay donde se ve más garantista el Estado, es con la presencia del ejército, o bueno, cualquier fuerza armada y de la policía. Pero pues obviamente el ejército es el ejército y tiene un lugar muy grande en el corazón mío, y pues de ahora como oficial de reserva, yo sí me siento muy orgulloso de poder seguir aportando al ejército que me formó en un momento, y ahora yo quiero devolverle esa formación que me dio la vida civil, también retribuírsela al ejército para poder hacer un complemento entre lo que es ser una persona formada en lo civil, pero también con ya valores y con instrucción militar, que me parece que esa amalgama es importante, porque al final termina siendo un complemento para que el ciudadano sea una persona de servicio, disciplinada, con valores patrióticos, y sobre todo pues con un tema de dejar, como lo estamos viendo hoy, un legado para las generaciones que vienen, y que no se pierda ese respeto y ese primer lugar que tienen las fuerzas militares en nuestro país de aceptación de la población civil. Y para cerrar, ¿qué mensaje le gustaría dejar? Un mensaje puede ser a quien quiera, a su familia, a otros veteranos, al país. El mensaje es, siempre recuerdo mucho una frase que me han dicho, pues la gente no la conoce mucho, pero es importante, es: primero hubo ejército que república. El ejército es una institución que tiene unos
unas bases en este país muy sólidas y que tiene unas tradiciones y una red entre la gente muy grande. Y la gente que vea este documental, no solamente el mío, porque yo con mi granito de arena aporté lo que yo sabía y pude hacer, pero hay gente que ha entregado toda su vida a la formación de la institución, a la protección del país, con un alto grado de compromiso y de honorabilidad que es muy difícil encontrarlo ahora. Creo que la gente no tiene un contexto completo de lo que es pertenecer a una fuerza armada constituida legalmente en el Estado, lo que implica tener lo que es un régimen militar, unas disciplinas y tener unas tradiciones tan marcadas. Yo creo que las fuerzas militares de nuestro país y de policía han hablado con los hechos y son los grandes forjadores y formadores de este país, no solamente desde el punto de vista de seguridad, sino también en infraestructura con los ingenieros, con el tema de protección de nuestras fronteras. Todo eso es muy significativo y al final de cuentas creo que no son tan bien valorados nuestros militares, nuestros veteranos, como se hace en otro país. Usted, cuando tiene la oportunidad de viajar fuera del país, usted ve que los veteranos son gente como anteriormente se hacía, son como los caciques de las tribus, que son los respetados y son los ancianos de las tribus que siempre se les consulta, siempre se les tiene respeto. Pero aquí, este fue militar retirado, quién sabe cuántos mató, qué pasó, no. Entonces esas son cosas que tergiversan la carrera militar que se ha forjado una persona con hidalguía, con entusiasmo, con entrega, sobre todo con entrega, por lo que le decía ahorita. Nadie sabe lo que es entregar a su familia, a sus amigos, a las demás, su comodidad para proteger a otro. Eso nadie lo tiene en cuenta. Entonces, cuando usted va a otro país y ve un veterano, los veteranos tienen un lugar privilegiado en el transcurrir de la sociedad de algunos estados. Aquí creo que estamos aislándolos y relegándolos porque solamente sirvió para ser militar. Al contrario, una persona que ha recorrido el país, que sabe, que participó en sus conflictos, que les tocó vivirlos en carne propia, tiene mucha experiencia, tiene mucho por qué contar y mucho por aportar. Pero no es solamente tenerlos en un retablo, si estos fueron generales, estos fueron coroneles, estos fueron sargentos mayores, no. Es que cuando usted vaya y vea la historia de lo que han hecho estas personas, pues se les reconozca por lo que fueron y por lo que pueden aportar todavía a la sociedad, porque son gente muy valiosa. Hay muchas asociaciones, ACORE, otras cosas que le han dado un poco de trascendencia nuevamente al tema de los veteranos, pero el conocimiento y lo valioso que puede tener la opinión de una persona que ha sido formada bajo la institución tiene que ser escuchada, no solamente en la formación del país, sino también en la formación de los valores de las personas, porque ahí es donde uno se ve la disciplina y nuevamente el tema del servicio, que esas carencias es lo que nos ha vuelto una sociedad tan aislada, tan fría, y eso es lo que, digamos, los militares tienen, o sea, un tema de compromiso. Yo me arriesgo por usted, yo doy mi vida por usted. Entonces, pues obviamente creo que eso no se ha reconocido en su totalidad y yo valoro mucho esos espacios porque se le da trascendencia a la memoria y a las historias que nunca se han contado de la vida militar, de lo que es ser militar, de nuestros grandes héroes y pues veteranos que han dado todo por una nación y que al final muchos ni son recordados. Solamente se recuerda lo malo, pero los que sí han hecho país, el Batallón Colombia en el Sinaí, la Guerra de Corea, todas esas cosas no se le ha dado la trascendencia que en verdad tiene que
sobresalir en un país como Colombia que estaba en conflicto. Si yo daba mi vida por usted para que usted pueda salir a la calle por una carretera, oiga, por lo menos agradézcame. Eso es, y pienso que es como dicen, la historia jamás contada o lo que nunca le contaron de esto. Me parece que es un espacio valioso para que se tenga esa memoria histórica y se conozca la verdad verdadera y no la verdad como se la quisieran contar a algunas personas de lo que es ser un militar. Señor veterano Germán Francisco González Bejarano, muchas gracias por este diálogo tan franco el día de hoy. Muchas gracias de parte mía, muchas gracias de parte de la ONG Legorian, Legado y Memoria de los Veteranos de Colombia, y me tomo el atrevimiento por los 50 millones de colombianos. Gracias por su servicio.